Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y, sobre todo, lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. Muy buenos días, bienvenidos a este episodio pregrabado, ya que no lo grabamos en vivo el pasado viernes 5 de septiembre. Como quizás los que llegaron a escuchar hasta el final se dieron cuenta, ya estaba muy cansado, así que lo grabé aparte. Y este episodio es la continuidad o la segunda parte de Objetos Malditos. Esta vez vamos a traerles 3 nuevos objetos diferentes. Vamos a tratar de salir un poco de lo habitual y traerles 3 objetos distintos que tienen historia y que tienen sobre todo sus cosas raras. En distintos rincones del mundo, objetos cotidianos se han convertido en testigos y portadores de lo inexplicable. Este episodio nos lleva hoy al límite entre la materia y lo espiritual, explorando 3 casos documentados donde lo maldito no ruge, pero permanece. Desde una mansión sureña en Luisiana, donde un antiguo espejo refleja más que rostros, hasta una caja de vino que terminó sellando un pacto con lo desconocido, pasando por una muñeca japonesa cuyo cabello sigue creciendo desde hace más de un siglo, como si alguien o algo siguiera hablando en ella. En este episodio vamos a reconstruir bloque por bloque la historia de estos 3 objetos que no deberían existir. Relatos que combinan testimonios, ciencia, rituales fallidos y leyendas que resisten al paso del tiempo. Una advertencia inquietante: no todo lo que está quieto está en paz. Y hay objetos que simplemente no quieren ser olvidados. Así que bienvenidos a Objetos Malditos parte 2. Y vamos a empezar de una vez con el primer objeto. El espejo embrujado de Myrtle's Plantation. La plantación de mirtles en español. Entre los pantanos y caminos del sur profundo de Luisiana se levanta una mansión que ha ganado fama mundial. Myrtle's Plantation, apodada la casa más embrujada de América. Sus muros han visto guerras, duelos, muertes violentas y tragedias familiares. Pero si hay un objeto que concentra todas esas sombras, es un espejo colgado en un salón principal. No es un adorno cualquiera,
Visitantes aseguran que en su superficie aparecen rostros pálidos y, atención, huellas de niños. Marcas que ningún producto de limpieza logra borrar. Guías y expertos repiten la misma advertencia. Más de una decena de veces se ha reemplazado el azogue, la capa metálica que da reflejo, y siempre, tarde o temprano, vuelven a brotar las mismas figuras. Está en una casa vieja. La historia del espejo maldito no puede separarse de la casa que lo resguarda. Myrtle's Plantation fue levantada en 1796 por el general David Bradford, un hombre perseguido por su papel en la rebelión de El Whisky en Pensilvania. Allí, en medio del aislamiento de Luisiana, construyó la mansión que con el tiempo se convertiría en escenario de tragedias. Tras su muerte, la propiedad pasó a su yerno Clark Woodruff y más tarde a la acaudalada familia Sterling, quienes la usaron como lugar de fiestas y ostentación. Pero detrás de los bailes y las recepciones, el ambiente siempre estuvo cargado de tensiones, herencias disputadas, enfermedades, muertes repentinas. Y durante la Guerra Civil, la plantación fue usada como hospital improvisado. Y se dice que sus paredes todavía guardan los gemidos de soldados moribundos. El episodio más célebre llegó en 1871, cuando el abogado William Winter, el yerno de los Sterling, fue llamado a la puerta por un jinete misterioso. Al salir recibió un disparo que lo dejó agonizante. Con ayuda de su hijo intentó subir la escalera principal para despedirse de su esposa, pero apenas alcanzó el peldaño número 17, un número que ya hemos visto anteriormente aquí, donde exhaló su último aliento. Desde entonces, huéspedes y guías afirman escuchar pasos que suben y se detienen exactamente en ese mismo escalón, como si su espíritu repitiera la escena una y otra vez. A este trasfondo también se suma un detalle bastante perturbador. El piano del vestíbulo, que suele tocarse solo en mitad de la noche, huéspedes aseguran haber despertado con melodías delicadas, a las 3 de la mañana. Otro número y una hora muy interesante. Aunque al revisar, las teclas aparecen hundidas sin que nadie las haya pulsado. Con estas historias, la mansión ya tenía y tiene suficiente para figurar en la lista de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Pero lo que la volvió mundialmente famosa no fueron sus paredes ni su escalera, sino un espejo que, según dicen, nunca ha dejado de mirar hacia adentro. El espejo que no olvida. En el siglo XIX existía una costumbre muy arraigada en el sur de Estados Unidos: cubrir los espejos con telas negras cuando alguien moría en la casa. Se creía que si el alma del difunto se reflejaba en un cristal durante su partida, quedaría atrapada allí para siempre. En Myrtle's Plantation, tras las muertes súbitas de Sarah Woodruff y de 2 de sus hijos, aquel ritual no se cumplió. El resultado, según esta leyenda, es el espejo que hoy sigue colgado en el salón principal y que ustedes pueden ver en pantalla. Quienes se atreven a mirarlo con atención aseguran ver huellas pequeñas de manos infantiles, como si los niños intentaron trepar por el vidrio, y en el centro chorreos oscuros descienden como lágrimas, y visitantes afirman que en ocasiones adquieren un tono rojizo, imposible de limpiar. En uno de los extremos, la silueta de una mujer con sombrero de ala ancha y plumas se perfila junto a lo que parecen arañazos desesperados, como de alguien intentando abrirse paso desde el interior. Lo más inquietante es que este espejo ha sido restaurado más de 10 veces, cambiando incluso la capa metálica que le da el reflejo, y sin embargo los mismos patrones, manchas, marcas y huellas
siempre reaparecen con el tiempo. La evidencia es tan consistente que incluso publicaciones de prestigio lo han catalogado como uno de los objetos embrujados más documentados del mundo. Hoy el espejo es el punto obligado del recorrido turístico por la plantación. Los guías advierten, no se trata solo de mirar, sino de entender que, para muchos, este cristal no refleja, sino retiene. Ninguna historia de Myrtles estaría completa sin la figura más repetida en las leyendas locales, Chloe. Se dice que era una joven sirvienta que llamó la atención del juez Woodruff y terminó convertida en su amante. Un día, sorprendida escuchando detrás de una puerta, fue castigada brutalmente. Le cercenaron una oreja y la obligaron a llevar un turbante que cubriera la herida. Humillada y temerosa de ser expulsada, intentó recuperar el favor de la familia, preparando un pastel para los niños. Lo que pocos sabían era que Chloe había usado oleandro, que es una planta común en los jardines de la plantación, cuyo néctar puede ser tan venenoso como el arsénico. El plan era que enfermaran levemente para que ella pudiera cuidarlos y demostrar su valor. Pero el resultado, según esta tradición oral, fue la muerte de Sarah y de sus dos pequeños. La leyenda cuenta que Chloe confesó y que los otros sirvientes, temiendo represalias colectivas, la colgaron y arrojaron su cuerpo al río. Desde entonces, visitantes afirman verla en el espejo, con su característico turbante, o deambular por los pasillos buscando redención. Un detalle curioso que se repite entre huéspedes son los aretes. Muchos dicen haber perdido uno sin explicación, solo para que aparezca en rincones insólitos. Los guías relacionan este fenómeno con la obsesión de Chloe, a quien la desgracia marcó para siempre por una sola oreja. Pero los expertos advierten que esta historia puede ser más mito que realidad. Lo cierto es que Myrtles funciona como un imán. No solo conserva los espíritus de quienes murieron allí, sino que atrae a otros, como si la tierra misma guardara una energía propicia para retener presencias ajenas. Si las leyendas bastan para atraer turistas, lo que mantiene viva la fama del espejo son los testimonios recientes y las investigaciones paranormales. En la era de YouTube y los equipos de detección, Myrtles Plantation se ha convertido en un laboratorio vivo de lo inexplicable. Las noches de exploración suelen comenzar con lo básico. Los cat balls, esas pequeñas esferas luminosas que solo se activan con movimiento, se encienden y ruedan sin que nadie las toque. Luego el RM-Pod, un detector de energía electromagnética, emite pitidos al mismo ritmo en que alguien toca un piano invisible, como si los espíritus respondieran a la música de los visitantes. Más adelante, las varillas de Sahori se cruzan por sí solas, apuntando a rincones oscuros, y la Music Box de sensor de movimiento toca melodías infantiles cuando nadie está frente a ella. Algunos aseguran que los sonidos se vuelven más intensos cuando alguien tararea o canta, como si las presencias se animaran al escuchar un juego. Las cámaras SLS y Periscope han captado figuras delineadas en la penumbra, siluetas que saludan, que parecen abrazar a los investigadores e incluso darles la mano. En uno de esos registros, una figura diminuta se acerca, alarga un brazo luminoso y toca los dedos de una visitante, que en ese mismo instante asegura sentir cosquilleo en la piel. Las sesiones de Spirit Box han dejado huellas más perturbadoras, voces que dicen nombres con claridad, como ocurrió con Devon, un investigador que oyó su propio nombre salir de la radio en plena madrugada. A esto se suman golpes secos en puertas, destellos de luz en pasillos vacíos y hasta la sensación de pasos que se detienen justo detrás del visitante más escéptico. Lo inquietante es que no hablamos de una sola noche o un solo grupo. Estas experiencias se repiten con diferentes equipos en distintos años, bajo diversas condiciones
y el espejo, las escaleras, los dormitorios, cada rincón parece responder a quienes llegan con el valor o la imprudencia de buscar contacto. De hecho, tenemos fotos de estas personas que han visitado y han logrado tomar fotografías. Esta es una de una niña. Ustedes pueden ver, en la derecha podemos ver la foto real de esta niña. Es una foto real, una pintura más bien. Y en la izquierda alguien tomó una foto al espejo y se pudo ver la aparición de esta niña, tal y como salió en su foto, o pintura, mejor dicho, retrato. También se reportan casos como este, obviamente grupos que van, se toman foto. En este caso, la persona que está arriba, que ustedes ven en un círculo, se trata de alguien que no estaba ahí. De hecho, no permiten que alguien suba, o los visitantes cuando vienen a esta mansión no pueden subir. Por lo tanto, cuando se toman estas fotos, no tendría que haber alguien arriba. Así que esta es otra figura que apareció ahí de la nada. Y así hay muchas también personas que han percibido, han visto sombras moverse a la hora de estar presentes o hacer, porque obviamente el lugar se presta, tú puedes ir y hacerte no solo un tour, sino si quieres hacerlo tipo casa fantasma, lo puedes hacer también. Hoy Myrtle's Plantation funciona como atracción turística y santuario de lo inexplicable. Miles de visitantes recorren sus pasillos cada año y el espejo se ha convertido en pieza central del relato. Los guías lo advierten con cierta ironía. Si logras dormir solo en esta casa, ya ganaste. Pero entre bromas repiten también reglas no escritas. No provoques, no retoques, no juegues demasiado con lo que no entiendes. Porque hay gente que escuchan golpecitos o, como les dije, se escucha como que están cantando y te pones a estar tarareando junto con esas voces. Los guías te advierten de no hacerlo. Algunos investigadores sostienen que lo que ocurre aquí es puro mito alimentado por generaciones de turistas. Otros aseguran que el patrón de fenómenos es demasiado consistente para ser casualidad. El espejo sigue mostrando huellas y figuras aunque lo restauren, y las noches siguen dejando registros que desafían cualquier explicación sencilla. Lo cierto es que, ya sea por sugestión colectiva o por auténtica actividad paranormal, el Myrtle's Plantation permanece como un imán de relatos paranormales. Es un punto donde la frontera entre mito y realidad se vuelve demasiado fina, un recordatorio de que los objetos pueden guardar más que recuerdos. Y si este espejo sureño parece atrapar las almas de quienes alguna vez lo miraron, nuestro siguiente caso nos lleva a un objeto distinto, pero con la misma carga oscura. Se trata de una pequeña caja de madera que, según la tradición judía, encierra un espíritu maligno, y el mundo la conoce como la caja Dybbuk. La caja Dybbuk. En la Polonia nos vamos a transportar completamente a Europa ahora. Salimos de Estados Unidos y nos vamos a Europa. En la Polonia previa a la guerra, cuando los hombres salían a rezar a la sinagoga, algunas mujeres se reunían en la cocina para tomar té y distraer el peso de la vida diaria. Entre ellas estaba Java y su prima Sofía. Al principio eran simples charlas de consuelo en tiempos de tensión, pero poco a poco aquellas reuniones comenzaron a transformarse en algo más. La curiosidad y el dolor de Java, que había perdido a su esposo y a sus hijos en un disturbio sangriento, se mezclaron en un juego peligroso. Trazaron un tablero improvisado, colgaron un péndulo casero y comenzaron a hacer preguntas al vacío. Al inicio las respuestas eran confusas, ecos dispersos, hasta que una voz se impuso sobre las demás. Era más nítida, más insistente, como si realmente escuchara. Esa presencia se presentó como protectora, prometía salvación en un mundo que ya se oscurecía con el avance del odio, pero pedía algo a cambio. Reclamaba un ritual que le permitiera cruzar definitivamente a nuestro mundo. Ellas dudaron,
sospechaban que aquel ser no era lo que decía ser. Entonces decidieron darle la vuelta al juego. Fingirían obedecer, pero en realidad buscarían atraerlo para encerrarlo. Prepararon entonces una pequeña caja como una trampa espiritual, convencidas de que así lo neutralizarían, pero algo salió mal. El ritual se quebró y aunque parte de la entidad quedó atrapada, otra parte se dispersó libre en la noche del 9 de noviembre de 1938. El resultado fue ambiguo y aterrador. No estaba ni dentro ni fuera. Años más tarde, en medio de la devastación de la guerra, surgió un nuevo intento, otro cofre, un segundo recipiente para contener lo que había escapado. Y en ese punto se forjó la semilla de lo que hoy conocemos como la caja Dybbuk, que es un objeto que nunca debió existir, mitad invención humana y mitad prisión incompleta de algo que no pertenece a este mundo. Nos transportamos más adelante, septiembre del 2001, en una venta de sucesión en Portland. Kevin Mannis se topa con un pequeño gabinete de vino, nada llamativo, hasta que la nieta de la difunta lo mira fijamente y le suelta una advertencia seca. Dybbuk Box, nunca la abras. Mannis intenta devolverlo, incluso insiste en regalarlo a la familia, pero la joven se pone a llorar y le repite como si fuera una condena: lo compraste, hazte cargo. Desde ese instante todo comienza a torcerse. En el sótano de su tienda el gabinete espera. Una mañana los empleados huyen despavoridos, tubos fluorescentes hechos añicos, bombillas reventadas, olor penetrante de orina felina. No hay gatos, ni entradas secretas, ni intrusos posibles, solo una puerta cerrada. Cuando al fin lo abre, encuentra un inventario imposible: 2 centavos antiguos de 1925 y 1928, 2 mechones de cabello atados, uno claro, otro oscuro, un capullo de rosa seca, un cáliz dorado, un candelabro de hierro con patas tentaculares, una piedra con la palabra Shalom e inscripciones hebreas talladas en la trasera, piezas que no encajan, reliquias de un rompecabezas ritual. Kevin lo pule y decide convertirlo en un regalo. El 31 de octubre del 2001 se lo entrega a su madre. Minutos después, ella se desploma, con un golpe que le arrebata el habla. Sobrevive, pero al comunicarse con un tablero de letras, deletrea 2 palabras escalofriantes: odio, regalo. El gabinete comienza a circular entre hermanos, novias y parejas. Todos lo devuelven al poco tiempo. Para unos, el aroma es dulce, como de jazmín. Para otros, es pestilente, como de animales encerrados. Y en las noches, la misma pesadilla repetida: caminar junto a alguien cercano, mirarlo a los ojos y descubrir que ya no es él, sino la vieja. Un rostro grotesco que ataca con furia. Al despertar, los cuerpos muestran moretones. Kevin intenta deshacerse de él, guardándolo en un trastero. La alarma de humo suena sin fuego, solo el hedor que impregna cada rincón. Y en la madrugada lo peor: sombras que cruzan el pasillo, como si se burlaran de él. No se atreve a destruirlo. Desesperado, lo publica en eBay. El anuncio no pide dinero, es casi un ruego: llévensela, ayúdenme. El siguiente en la cadena fue un estudiante universitario llamado Joseph. Apenas llegó el paquete a su apartamento compartido, comenzó la letanía de incidentes: bombillas que reventaban sin motivo, infestaciones de insectos, olores que iban y venían como ráfagas invisibles, y luego vino lo más inquietante: insomnio, apariciones en la visión periférica y mechones de cabello cayendo sin explicación. Incapaz de soportarlo, decidió venderla. Y el comprador fue Jason Haxton, un curador de un museo de medicina osteopática.
Es la foto que teníamos antes, la vamos a volver a poner. Llegó al caso con escepticismo profesional, convencido de que todo era sugestión. Pero pronto su cuerpo se convirtió en evidencia. Ronchas y erupciones que lo hacían sangrar al rascarse. Sabor metálico en la boca, ataques de tos con sangre. Los médicos no encontraban ninguna causa física y las pruebas toxicológicas salían limpias. En su oficina el clima se volvió antinatural. Frío de cámara mortuoria, luces que estallaban, sombras deslizándose por las paredes. Haxton buscó respuestas tanto en la ciencia como en la tradición. Vino entonces un rabino, le habló de un rito de apaciguamiento. Un científico le sugirió construir un contenedor especial, madera de acacia recubierta en oro, evocando las descripciones bíblicas del Arca de la Alianza. Haxton siguió ambas recomendaciones, selló la D-Book Box dentro de aquel cofre dorado y, para mayor seguridad, lo guardó en un contenedor militar diseñado para resistir explosiones, y de pronto el tormento cesó. Su piel sanó, los síntomas desaparecieron. Sin embargo, cada vez que se acercaba al cofre, algo extraño ocurría. El gabinete, ahora oculto tras varias capas de madera y metal, exhalaba un aroma cálido, amaderado, casi dulce. Haxton confesó que era un olor difícil de resistir, como si el objeto estuviera llamándolo, recordándole que aún seguía allí esperándolo. En el año 2004, un artículo de Los Angeles Times puso la historia en el escaparate mundial. No pasó mucho para que Hollywood oliera el filón y en el año 2012 lanzaron The Possession, la posesión, inspirada libremente en el caso. El equipo se negó a usar el objeto original, claro. Trabajaron con una réplica, pero ni así se libraron. Focos también que explotaban. En pleno rodaje, un almacén de utilería reducido a cenizas en un incendio que nunca llegó a ser explicado. Mientras tanto, la caja real cambió de manos. Terminó en Las Vegas, en el Haunted Museum de Zak Bagans. Zak Bagans, uno de los investigadores de lo paranormal más mediáticos del mundo. Desde entonces llegaron visitantes, celebridades que reportaron lo mismo: náuseas súbitas, mareos, jaquecas insoportables, incluso arañazos en la piel tras permanecer unos minutos frente al gabinete. Y entonces llegó el golpe de teatro. Kevin Mannis, el primer vendedor, confesó que había creado la narrativa, que él mismo colocó mechones de cabello, monedas y la piedra grabada como parte de una especie de obra de arte interactiva, que terminó desbordándose para muchos. Ese era el final del misterio. Fraude fue descubierto, caso cerrado. Pero no todo era sencillo. Aún admitiendo él mismo haberlo inventado, las experiencias del estudiante Joseph y del curador Haxton no se lograron borrar. Ambos tuvieron síntomas físicos, ambos sufrieron visiones y episodios que desafiaban lo teatral, y Jason Haxton, que no cree en demonios de historieta, lanzó una hipótesis escalofriante. El estafador fue estafado por lo que invocó. En otras palabras, que la ficción fue suficiente para abrir una grieta, y algo, lo que sea, aprovechó el guión como puerta de entrada. El veredicto suspendido y puente al siguiente abismo. D-Book auténtico. El folclore asegura que los D-Book poseen personas, no cajas. Un demonio cualquiera disfrazado de reliquia, una tulpa nacida del miedo colectivo o un artefacto ritual que, aunque se construyera con un guión inventado, terminó convirtiéndose en un imán de desgracias. La D-Book Box se queda en esa zona gris donde tres hechos conviven incómodos. Primeramente, testimonios y documentos registran que sí hubieron síntomas y tragedias. Número 2, el creador admite la ficción, pero no logra apagar el fuego de los efectos. Y número 3, los sucesos se repiten, aún después de que todo esto se dijo.
como si el relato hubiera convocado entonces ahora sí a algo que ya no puede desembocarse. De ahí surgen reglas tácitas: no abrir lo que otros sellaron, no dormir junto a lo que tiene dueño invisible, no destruir a ciegas lo que no comprendes. Sellar, aislar y custodiar son las únicas salidas, siempre que alguien esté dispuesto a cargar con el precio. Mientras muchos la descartan como una farsa, otros prefieren no arriesgarse, porque hay objetos que, aunque nazcan de la imaginación humana, aprenden a morder. ¿Y qué tal si un simple gabinete de vino pudo convertirse en trampa para lo inexplicable? ¿Qué decir de una muñeca japonesa que, según monjes budistas, respira con el cabello de una niña muerta? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes, solamente como un pequeño dato adicional con respecto a la caja de D-Books, resulta ser que aparentemente el cantante, bueno, no sé si es cantante o rapero, Post Malone, no sé si algunos de ustedes han oído hablar de Post Malone. Post Malone admite que a él le pasaron cosas o fue maldecido cuando visitó el museo en el año 2018 y se acercó a la famosa caja D-Book. Dice Post Malone de que tras visitar el museo, acercarse a la caja, dice que le pasó por primera vez en su vida una serie consecutiva de eventos infortunos. Por ejemplo, él dice que después, estaba en Las Vegas, dice que experimentó primeramente una emergencia en el avión en el cual viajó. El avión tuvo que aparentemente de emergencia aterrizar. Luego dice que tuvo un accidente automovilístico, todo en los mismos días. Luego, después del accidente automovilístico, tuvo una intrusión, una invasión en su casa. Hay personas que se metieron a robar y otra serie de cosas más. Hasta se enfermó también, muchas cosas más. Lo cual lo llevó a Post Malone a creer en la leyenda, diciendo que no había duda alguna, esto era muy raro, lo que le había pasado era una cosa tras la otra, y que en los primeros días, justo después de haber viajado a Las Vegas y haber ido a este museo a visitar la famosa caja. Así que, sabiendo esto, ¿se atreverían ustedes a ir a Las Vegas a visitar la caja? Ya sé que por ahí hay uno de nuestra audiencia que nos mandó foto y nos mandó a decir que había visitado, ¿se acuerdan en el episodio pasado? El lugar donde está el diamante Hope. Lo fue a visitar y bueno, yo le pregunté si sintió algo, no me ha dicho todavía, no me ha respondido, pero así que ¿se atreverían ustedes, los que viven por ahí en Estados Unidos, viajar a Las Vegas y traernos de fuente fidedigna si a ustedes les pasó algo? Bueno, no les estoy lanzando el desafío, ¿verdad? Solamente es curiosidad. Si alguno de ustedes ya fue, ya lo vio, Elvin, ya fui, ya lo vi, me acerqué y todo, no pasa nada, listo. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a nuestro tercer caso el día de hoy, que es la muñeca Okiku. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. El regalo inocente. Nos vamos a transportar esta vez a otro continente y nos vamos hacia Japón, país de Japón. Y
a principios del siglo XX, 1918. Todo comenzó con un gesto de amor entre hermanos. Aikishi había viajado a Sapporo por estudios y al regresar trajo consigo un obsequio para su hermana menor, una muñeca Ishimatsu, de porcelana con rostro delicado y mirada serena, vestida con un kimono púrpura bordado a mano y un corte de cabello o capa, que parecía esculpido con precisión. La pequeña Kikuko, de apenas 2 años, la recibió con una mezcla de asombro y ternura, como si en ese instante ambas se reconocieran. La rebautizó con un nombre nuevo, Okiku, y desde entonces fueron inseparables. Dormían en la misma colchoneta, compartían las comidas, hablaban en secreto. Algunos adultos reían al verlas. Otros, más atentos, notaban algo inquietante en la intensidad con la que la niña hablaba con la muñeca, como si alguien contestara. Pero la alegría duró poco. A inicios de 1920, la sombra de la gripe española cruzó las islas de Japón, y en cuestión de días, Kikuko cayó enferma, y en cuestión de horas dejó de respirar. Tenía apenas 3 años, y el hogar quedó en silencio, el mundo congelado en luto. En la prisa por organizar el velorio, olvidaron un detalle que más tarde cobraría peso. Nadie puso la muñeca en el féretro. En su lugar la dejaron en el Butsudan, que es un altar familiar, justo al lado de las cenizas de la pequeña. Y fue allí donde lo imposible empezó. Primero fue un sueño. La madre, deshecha por la pérdida, juró haber escuchado la voz de Kikuko en medio de la noche. Dulce y clara le dijo: «Mamá, sigo aquí». Lo tomó como consuelo, pero días después, al mirar una antigua foto, notó algo que le cortó la respiración. El cabello de la muñeca, ese bob recto y prólijo, ya no era el mismo, estaba más largo, apenas unos centímetros más, luego 2, luego 3. No era imaginación. A diario, sin que nadie la tocara, la melena de Okiku crecía. Lo hacía con lentitud obsesiva, como si alguien o algo aún viviera dentro de esa porcelana hueca. La madre, atrapada entre el escepticismo y la esperanza, comenzó a recortar las puntas, como lo haría con su hija si aún estuviera viva, y guardó los mechones en sobres de papel arroz. No llamó a un exorcista, no quemó la muñeca, no gritó «¡Maldición!». En cambio, decidió lo más aterrador de todo. Decidió creer. Y creer que su hija Kikuko de alguna forma seguía entre ellos, y que ahora su cuerpo era de porcelana, su hogar un altar, su mirada fija y su cabello eternamente en crecimiento. Pasaron los años y lo que comenzó como un milagro íntimo se convirtió en rutina desconcertante. El cabello de Okiku no solo seguía creciendo, lo hacía con una naturalidad perturbadora. Era cabello real, era grueso, oscuro, con puntas abiertas, como si hubiera sido expuesto al aire, al sol, al tiempo, como si viviera. Al principio la familia Suzuki intentó mantenerlo en secreto, pero los días se volvieron extraños. Algunos miembros decían escuchar pasos suaves por la casa cuando todos dormían. Otros hablaban de susurros infantiles al pie del futón o golpes secos en las paredes de madera justo antes del amanecer. Y luego, la muñeca, apareciendo junto a la cama de quien había tenido una pesadilla, sin que nadie la moviera. Lo que antes era consuelo, ahora inquietaba. Llamaron a un sacerdote sintoísta para hacer una purificación. Rezaron, quemaron incienso, repitieron mantras, pero nada cambió. El cabello siguió creciendo. Llegamos a 1938, el país se agitaba con la sombra de la guerra. El padre fue asignado a Karafuto, al norte. Aikishi, el hermano que trajo la muñeca, fue llamado a filas.
Ante lo incierto, la familia tomó una decisión dolorosa pero necesaria: entregar el Butsudan con la urna de cenizas y la muñeca al templo Manenji en Kurisawa, Hokkaido. Allí quizás encontraría descanso. Los monjes aceptaron el encargo con respeto, pero al abrir el pañuelo de seda que envolvía la muñeca, quedaron inmóviles. La melena de Okiku caía pesada. Era negra, brillante hasta más allá de las caderas, como un río de tinta sobre la tela. Nadie dijo una palabra. Solo la colocaron detrás de un cristal en una vitrina modesta con un incienso que nunca deja de arder. Y esa misma noche, uno de los monjes tuvo un sueño. Una voz infantil le hablaba, diciéndole: «Córtenle el cabello, por favor». Desde entonces el protocolo cambió. Cada cierto tiempo las tijeras, purificadas en humo de sándalo, se usaban para cortar los mechones de la muñeca. Lo hacían en silencio, sin cámaras, sin curiosos, pero los mechones siempre volvían, una y otra vez. Décadas después, con respeto y algo de temor, enviaron un fragmento al laboratorio para análisis. El resultado fue claro y profundamente desconcertante: cabello humano, infantil, sin raíz, sin folículo, insertado en porcelana sólida. Lo que la familia había intuido ahora tenía confirmación científica. Okiku no era solo un símbolo. Okiku estaba viva. La guerra arrasó con ciudades, familias, templos, pero Manenji sobrevivió. Sus paredes de madera crujían con las estaciones, pero su interior permanecía intacto. Y dentro, protegida tras un cristal, seguía Okiku, con la mirada inmóvil y el cabello creciendo. En 1946, Aikishi regresó del frente, cambiado, silencioso, con heridas que no se veían. Visitó el templo para orar por su padre, que falleció en Karafuto, y por su hermana, por supuesto, que nunca dejó de sentir como presente. Cuando vio la muñeca no dijo nada, solo se arrodilló. Entendió al instante: Kikuko nunca estuvo sola. Sin familia a quien legarla, Aikishi hizo lo impensable. Formalizó la custodia del espíritu de su hermana al templo para siempre. Escribió en el documento: desde entonces, Okiku pasó a ser parte de la liturgia de Manenji. Cada año, durante el festival de Obon, una lámpara se enciende frente a su urna. Y no es decoración, es guía para que vuelva a casa, dicen. Su cabello es recortado con sumo respeto y se registran las fechas, se guardan los mechones en sobres de papel de arroz con caligrafía cuidada. Nadie los tira, nadie los toca. Una regla no escrita se ha convertido en ley interna: no tomar fotografías. Algunos lo intentaron a escondidas. Las fotos salieron borrosas, distorsionadas, y en una de ellas dicen que se vio algo que no debería estar ahí, como una especie de figura infantil, descalza detrás del cristal. Desde entonces nadie lo vuelve a intentar. No le gustan, le murmuran a la gente. Los visitantes que llegan, y son pocos, no salen corriendo ni gritando. No hay escenas de película, ni torsiones imposibles, ni gritos guturales, pero todos coinciden en algo: hay una presencia que pesa, como una mano invisible apoyada en el hombro, como si alguien los observa desde muy cerca, sin moverse jamás. Cuando el cabello se deja crecer sin tocarlo, llega a rozar la cintura. Es grueso, brillante, con la textura de algo recién peinado. Pero si lo cortan, como dicta el sueño original, siempre vuelve. No en un día ni en una semana. Centímetro a centímetro siempre vuelve. Y lo más escalofriante es esto: no hay espectáculo, no hay entradas, no hay guía turística en este caso. Hay solo un voto, un compromiso de respeto, un templo que cuida lo que no se entiende, y una niña que, para muchos, no se fue.
Los años 60 trajeron modernidad, cámaras portátiles y un nuevo fetiche editorial, lo macabro. Fue cuestión de tiempo para que alguna revista de Tokio descubriera a Okiku, pero no la respetaron, la desfiguraron. Cambian los nombres, Kikuko se vuelve Emiko, el templo se vuelve casa rural y el relato toma formas absurdas. Dicen que la muñeca caminaba, que lloraba sangre, que apareció colgada del techo. Nada de eso era cierto, pero todo eso vendía. En 1970 el periódico Hokkaido Shimbun se hartó del circo e investigó con los monjes, accediendo a los registros y publicó lo concreto. Primeramente, 1918 la compra en Sapporo, 1919 o 1920 la muerte de la niña, 1938 la entrega al templo y décadas de recortes de cabello, anotaciones litúrgicas y testigos que no buscaban atención, sino comprensión. Pero ya era tarde. La televisión de los años 70 convirtió a Okiku en símbolo del miedo tradicional japonés. Pronto surgió una moda, muñecas cuyo cabello crecían. Algunas eran promocionadas con técnicas de truco barato, pero en cuanto los curiosos abrían la cabeza de plástico, descubrían lo evidente: rollos de fibra sintética, engranajes, cuerdas, o sea, nada sobrenatural, nada como Okiku. Los escépticos intentaron dar una explicación científica: la resbalada de mechas. Según ellos, el pegamento cede por la humedad y los cabellos ocultos dentro del cráneo se deslizan hacia afuera, dando la ilusión de crecimiento. Pero aquí está lo que no cuadra. Okiku no tiene calvas, o sea, no se le cae el pelo, tampoco se le afina, no se enreda. De hecho, mientras más tiempo pasa, más frondosa se ve la melena. Entonces luego vino la era del Internet. Del foro japonés 2Channel a blogs de turismo paranormal hasta llegar a canales de YouTube, donde la ambientación siniestra hace todo más creíble. En algún momento aparecieron nuevas pruebas. Una foto borrosa donde la boca de la muñeca parecía entreabierta. Otra donde asoman algo que parece ser dientes de leche. ¿Será un truco de luz? ¿Una pareidolia o montaje? Lo perturbador es que los monjes niegan rotundamente haber abierto su urna en décadas. Aún así, cada año limpian el cristal, colocan incienso y dejan flores frescas. Jamás rosas rojas, solo crisantemos blancos. No hay postales, no hay souvenirs, no se permite mirar demasiado tiempo, no se permite nombrarla en voz alta al irse, porque hay turistas que no escuchan. Uno de ellos se burló en voz alta. Se reía, dijo que era una leyenda barata, que las mechas eran peluca, y esa noche en el ryokan los empleados lo encontraron llorando frente al espejo, repitiendo una sola frase: «Me habló, pero no con la boca». Y desde entonces los monjes agregaron una advertencia más en la entrada: si has venido a jugar, no entres, no estás preparado para ver. ¿Es Kikuko o algo que entró por la grieta del amor y el duelo? Y en el folclore japonés hay un lugar para todo. Los tsukumogami, objetos cotidianos que tras 100 años de existencia despiertan. Las yurei, almas que flotan con el cabello suelto como estandarte de su dolor. Espíritus sin paz, pero lo de Okiku no encaja en ninguna caja. No araña, no golpea, no gira la cabeza ni saca la lengua. Solo permanece. Y esa permanencia serena, insistente, antinatural, es su verdadera amenaza. Porque uno puede huir de lo que ataca, pero ¿cómo se escapa de lo que simplemente se niega a irse? Los monjes lo han entendido así, pero por eso no la exhiben como reliquia turística. La tratan como una persona, con un incienso, con flores, con silencio. Un silencio que dice: no estamos seguros de con quién convivimos, pero respetamos. Si algún día, por casualidad, tal vez nuestro amigo Hishuma Hamasono visita el lugar, el templo de Manenji, recuerda: no fotografías,
no des señales, no prometas nada que no tengas la intención de cumplir. Y si al volver a casa en la penumbra del sueño, ves a una niña detrás de un vidrio, así con esos ojos que ves aquí en pantalla, no huyas, solo baja la cabeza y recuerda que a veces el otro lado no busca venganza, sino memoria. Porque algunas presencias no quieren asustarte, solo quieren que alguien no las olvide. Y como el cabello, el recuerdo también crece, aunque nadie lo vea crecer. Así que este día, tarde o noche, dependiendo a qué hora lo vas a escuchar, conociste ya estos 3 rostros de lo maldito. 3 advertencias escondidas tras formas inofensivas. Un espejo que no refleja, sino retiene. El de Myrtle's Plantation, donde no ves tu rostro, sino la sombra de quienes murieron atrapados en su superficie. Manos, susurros, reflejos que no deberían estar ahí, como si el dolor del pasado buscara compañía en el presente. Luego vimos una caja que no guarda vino, sino un espíritu, la caja Dybbuk, cuya madera encierra una pena tan antigua que se volvió rabia. Y los sueños se llenan de gritos, la salud se derrumba, la realidad se distorsiona, y un altar portátil del trauma sellado pero no silenciado. Y, para terminar, vimos a la muñeca, la versión japonesa de Annabelle, que no juega, solo observa. O Kiku, la que llora en silencio desde el Butsudan, con ese cabello que crece como un luto que no termina. No golpea, no maldice, solo existe. Y esa existencia basta para inquietar más que cualquier susto barato. 3 objetos, 3 formas distintas de mostrar que lo maldito no siempre ruge ni sangra, a veces simplemente permanece. El mal no siempre llega en forma de monstruo, a veces se disfraza de recuerdo, de promesa rota, de inocencia dañada. Y todos nos dejan la misma enseñanza, que hay objetos que no son solo cosas, que la materia puede absorber lo invisible y que hay cosas que nunca, pero nunca debimos traer a casa. Así que, si es de noche, duerme si puedes, porque esta noche lo maldito no gritó, solo te quedó viendo. Se sonrió desde el espejo. Así que ahí lo tienen, este ha sido nuestro episodio Objetos Malditos parte 2. Ya estamos preparando la parte 3. Gracias a todos ustedes porque nos han sugerido siempre buenos temas. Objetos Malditos pues han sido una recopilación de algunos que ustedes me han comentado y tenemos para poder hacer muchas partes también. Partes 3, parte 4 y sucesivamente. Por supuesto vamos a tratar de no estar a cada semana sacando la parte nueva de cada uno de estos temas. Vamos a tratar de cambiar, de traer algún tema diferente. Así que se les agradece como de costumbre a toda nuestra audiencia. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Si quieres saber dónde nos puedes seguir, recuerda que siempre dejamos en la descripción de cada episodio al final todos los enlaces. Son enlaces directos, no necesitas copiar, pegar, no, solo clicas en el enlace y te lleva directamente a nuestra página. Entonces estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitch, estamos en Rumble como Conspiraciones 21. Luego nos puedes encontrar en nuestra red que más reciente tenemos y abrimos, que es TikTok. Estamos como Conspiraciones 24. Estamos en X como Conspiración 21 y en YouTube. Gracias a todos los que ya se sumaron a YouTube. Está al nombre de su servidor, Elvin Lugo 1. Todo junto, Elvin Lugo 1 es el canal de YouTube de nuestro podcast de conspiraciones. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todos por haber estado presentes, por haber podido atender nuevamente a este nuevo episodio. Y nos veremos muy pronto en una próxima ocasión. Pasen todos un feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo el día y la hora en el cual escuchen este episodio. Hasta pronto.